Hola, a medianoche queremos comunicarles que nuestro Señor le ha dado una cita bíblica a Lorena que consideramos importante a la luz de algunos eventos internos que hemos visto alrededor de estos 2 días. La cita bíblica que nuestro Señor le dio fue todo el capítulo de Tesalonicenses 2. Ya ven que casualmente estábamos hablando de San Pablo en estos días. Y mi esposo me va a hacer el favor de leerles todo lo que dice esta parte de Tesalonicenses 2. Y yo después les voy a leer una pequeña parte de confidencias que es importante analizar a la luz de estas palabras. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor nuestro Jesucristo. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. Hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis. Porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, los atribulados, con el descanso, junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Con este objeto rogamos en todo tiempo por vosotros, que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe, para que así el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tesalonicenses 2, versículo 1. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos tesalonicenses, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. Bueno, aquí se refiere al anticristo, ¿no? Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios.
¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Aquí hace una referencia al Catejón. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, el Catejón. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso, Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Esto se menciona a cómo está dividida la iglesia hoy en día, ¿no? Se refiere a cómo está la fe de la iglesia en este final de los tiempos. Esto quiere decir que Dios está permitiendo que el engaño confunda a las almas, a los católicos. ¿Para qué? Porque es una prueba. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de vuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Aquí se refiere a todo el magisterio auténtico de la Iglesia. Y pues al resto fiel, ¿no? Que permanezcamos fieles al Señor, cumpliendo los mandamientos y todo lo que nos han dejado los santos a través de la Santa Madre y la Iglesia Católica. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Finalmente, Tesalonicenses 3, versículo 1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria, como entre vosotros, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque la fe no es de todos. Fiel es el Señor. Él os afianzará y os guardará del maligno. En cuanto a vosotros, tenemos plena confianza en el Señor, de que cumplís y cumpliréis cuanto os mandamos. Se refiere a los santos, ¿no? En ese tiempo, a los apóstoles del Señor, en las cartas que se enviaban, y pues como las Sagradas Escrituras se pueden aplicar en todo tiempo y momento, las aplicamos ahora. Tomemos estas palabras de aquellos santos, de aquellos padres de la Iglesia, como si nos las estuvieran dando actualmente a nosotros, ¿no? En esta gran tribulación como resto fiel. En cuanto a vosotros, tenemos plena confianza en el Señor, de que cumplís y cumpliréis cuanto os mandamos. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Hermanos, os damos en nombre del Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente, y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente, ni comimos del balde ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señaladle y no tratéis con él para que se avergüence. Pero no lo miréis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. Que él, el Señor de la paz, os conceda la paz siempre y en todos los órdenes. El Señor sea con vosotros. El saludo va de mi mano. Pablo. Esta es la firma en todas mis cartas. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Amén, Jesús. Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora voy a leerles este párrafo de Confidencias. Es el volumen 22 y es del martes 12 de octubre del 2010. Mi segunda venida intermedia y gloriosa. Referencias bíblicas: Lucas capítulo 18, versículo 8, Mateo capítulo 24, versículo 21 al 30. Llegará tras el gran aviso y el castigo de los impios con los 3 días de tiniebla. Joel capítulo 2, versículo del 3 al 4 y Apocalipsis capítulo 11, versículo del 15 al 18. Hijo mío, hijos míos, todos los que atendéis a mis palabras, si alguno os dice que no habléis, ni escribáis ni publiquéis nada sobre mi próxima y segunda venida, intermedia y gloriosa, decirle con toda verdad que está equivocado, y que equivocando, porque no sabe, y que se está equivocando, porque no sabe lo que dice. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 4, versículo 19 y Hechos capítulo 5, versículo 29. Sí, hijos míos, hay muchos protestantizados, modernistas y masones, que no saben lo que dicen, y estos, si se arrepienten, serán perdonados. Pero los que no se arrepientan y permanezcan en su soberbia y sabiduría humana, no podrán ser perdonados en esta vida ni en la otra. Lucas capítulo 12, versículo 10. Por esto, orad por ellos, para que sus mensajes y sus mentes y corazones se abajen y pidan perdón por sus errores y herejías. Nunca es más grande el hombre pecador que cuando está de rodillas ante Dios, reconociéndolo como es y no como Él quiere que sea. Yo soy el Señor y el Maestro. Mateo capítulo 23, versículo del 8 al 12. Y ningún discípulo puede llegar a ser más que su Maestro.
En el mejor de los casos será como su maestro, pero nunca llegará a ser el Señor de todo lo creado y por crear. Ante el Señor deben inclinar la cabeza y arrodillarse. Romanos capítulo 14, versículo del 11 al 12. Todos los que no tienen amor a mi segunda venida intermedia y gloriosa es porque no saben nada. Y si lo saben, no lo creen. Y si no lo creen, no me esperan. Ni están vigilantes, porque creen que su Señor aún tarda mucho en llegar. Pero ya os lo estoy diciendo. Sí vengo y vengo pronto. Amén. Y vosotros debéis contestar, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, capítulo 20. Pero si no me contestáis, es que no me llamáis. Y cuando lo hacéis en la Santa Misa diciendo, ven, Señor Jesús, lo hacéis distraído sin pensar en lo que decís o hipócritamente. Pero hijos míos, todos, sí vengo y vengo pronto, más pronto de lo que vuestro pensamiento e imaginación lo cree. No os fiéis de ellos, de vosotros mismos. Fiaros mejor de mis palabras, que son verdad y vida eterna, para todo el que cree, pues para el que no cree ya está condenado. Marcos 16, capítulo 16. Él mismo se condena, porque el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el último día. Juan capítulo 12, versículo 48. Pero esta venida intermedia no es la del último día, Mateo capítulo 25, versículo 31, sino que está motivada y prometida por la falta de fe. Lucas 18, capítulo 18, versículo 8. La apostasía y la manifestación del inicuo, el anticristo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con la manifestación de su venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 12. Porque, hijos míos, todos, hay profecías que se cumplen una sola vez, y otras que se vuelven a cumplir más de una vez en el tiempo y en el espacio, con la manifestación de acontecimientos similares, como en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 30, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 24 al 26, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 27. Estos acontecimientos escatológicos que os anunciamos, aviso, milagro y castigo, para allá pronto no son el fin del mundo y esta humanidad y el juicio final con la resurrección de los muertos. No, pero sí tienen semejanza con los del fin. Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. En cuanto a catástrofes de la naturaleza y sus fenómenos en el cielo, el sol, la luna y las estrellas, y la transformación de la tierra y el juicio particular para cada persona que viva en ese momento sobre la tierra, que será espiritualmente en el éxtasis del gran aviso, con el fin de que cada uno sepa que Dios existe. Y si muriese en ese momento, vea el dónde iría su alma, al cielo, al purgatorio o al infierno. Así que tanto en lo material como en lo espiritual, esto que os anunciamos para allá no es el fin del mundo, pero sí es como un anticipo. Por la misericordia de Dios y las súplicas de mi Santa Madre y vuestra Madre, la siempre Virgen María, que desde hace siglos lo está implorando para estos momentos críticos de la humanidad y de la Iglesia. A muchos de mi iglesia les suena raro esto de la venida intermedia, tal vez porque no se ha predicado ni enseñado de esta manera, pero es revelación pública y palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 7 al 8. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman el día y la noche?
les hará esperar, os digo que hará justicia prontamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es obvio que no hace falta preguntar a cuál venida se refiere esta palabra de Dios, pues a la primera venida no se puede referir, pues ya fue en Belén de Judá y como hombre de Dios en tiempos del rey Herodes el Grande. Y a la segunda venida del juicio final y la resurrección de los muertos, Mateo capítulo 25 versículo del 31 al 46, tampoco, porque en ninguna de las dos se habla de una falta de fe ni de pedir justicia por parte de los elegidos. Y porque aún quedan por cumplirse estos días. Otras de mis palabras y profecías que se refieren al fin. Será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo, como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, capítulo 14. Y resulta que mi Evangelio aún no ha sido predicado en todo el mundo. Hay continentes y naciones enteras, como en la India, Asia, África, China y otras, donde solo hay unos pocos misioneros y misiones. Y al paso que van se puede calcular que tardarían cientos de años. Y también sabemos que el Evangelio de la Divina Voluntad, que es el Evangelio del reino del cielo, de la Divina Voluntad, en medio de las Escrituras, también será predicado y no ha sido predicado aún en toda orbe. Y resulta que mi Evangelio aún no ha sido predicado. Por otra palabra y razón, aún se tiene que cumplir la llegada de los nuevos cielos y la nueva tierra y bajar la Jerusalén del cielo. Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá la memoria, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Casualmente, en los escritos de Luisa, nuestro Señor habla de los vacíos mentales, donde nuestro Señor quita aquellos recuerdos o melancolías que genera el alma que se apega y adhiere a lo mundano o a lo del mundo. Y nuestro Señor, a través del intercambio de vida, crea un vacío espiritual de todas esas cosas mundanas y lo llena con todo lo espiritual, divino, sobrehumano y potente. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá la memoria, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Pues he aquí que voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni adultos que no colmen sus años, pues será joven el que muera a los 100 años, porque los años de mi pueblo serán los de un árbol. No se fatigarán en vano, no engendrarán hijos para la catástrofe, porque serán raza bendita del Señor. El lobo y el cordero pastarán juntos, el león comerá paja como el buey. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo. Isaías capítulo 65, versículo del 17 al 25. Y la visión de Isaías sobre Jerusalén como centro del reino de Dios. Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes encumbrados sobre las montañas. Hacia él confluirán todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor. Él nos instruirá en sus caminos. Porque de Sión saldrá la ley, será el árbitro de las naciones, el juez de los pueblos numerosos. Será el juez, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzarán la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo del 2 al 4. Y esta visión la vuelve a ver mi apóstol Juan,
y la describe en el libro profético del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de junto a Dios. Y oí una gran voz que desde el trono decía: He aquí la morada de Dios, y erigirá su morada entre ellos. Y dijo el que estaba sentado en el trono: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 5. Sí, hijos míos y hermanos míos, estas y más palabras de Dios se tienen que cumplir aún en estos últimos tiempos, y muchos que leéis esto lo vais a vivir. Esta, mi venida intermedia, no es la última ni la primera, y muy poquitos la creen, y la esperan con ansias. Son los que el Espíritu Santo va escogiendo para el reino de la paz, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Casualmente, nuestro Señor le dice a Luisa que serán muy pocos los que vivan en la divina voluntad. Mateo capítulo 22, versículo 14. Muchos de mi iglesia están dormidos respecto a las profecías sobre los últimos tiempos, y a pesar de que mi Santa Madre y vuestra os viene avisando con sus apariciones y manifestaciones, no la escuchan ni la toman en serio. Y este es un dolor muy profundo de nuestros dos corazones. Empecemos a narrar un poco de las apariciones marianas, en el orden de aparición y en el orden de aprobación. Nuestra Señora de Guadalupe en 1531 a 1532 se dio como toda la aprobación y toda la revisión de lo que San Juan Diego vivió, que habla de la mujer vestida de sol sobre todo, que se aparecerá en el cielo, y desde ahí pues obviamente va preparando a su pueblo, ¿no? A su pueblo hacia estos nuevos cielos y esta nueva tierra. Ya sabemos cuál es el mensaje de Guadalupe, principalmente saber que la Virgen nos señala que ella está ahí como nuestra madre, diciendo que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Después de eso vinieron algunas apariciones importantes, sobre todo de sacramentales, que nos darían la fuerza y el vigor como humanidad y como hijos de Dios a proseguir en todos los talentos divinos que nuestro Señor quiere que desarrollemos a través de las gracias que nuestra Madre daría en la medalla milagrosa dada a Ana Catalina Labouré. Y después obviamente vino otras apariciones en torno al escapulario verde, que bueno, cada uno puede ir estudiando poco a poco y puede ir desarrollando más conocimiento acerca de ellas. Después de esto, una gran manifestación vino, obviamente, la manifestación que vino en la Salet, que es matriz de todas las apariciones, porque en 31 párrafos divididos así para su estudio, y esto lo dice Luis Eduardo López Padilla, vemos un poco de todo lo que vendría a ocurrir en este fin de los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos estamos proféticamente y bíblicamente desde que nuestro Señor se lo dijo a sus apóstoles que vendrían estos últimos tiempos y que vendría el fin después de estos últimos tiempos. Y después vinieron otras apariciones muy importantes, como es Nuestra Señora de Fátima, que sabemos que pues ya fue más hacia 1947, 17, cuando Nuestra Señora de Fátima dio un secreto dividido en 3 partes, de las cuales los primeros 2 partes han sido reveladas y la tercera solamente se ha revelado la visión, más no la explicación de la visión, y que hablaban de una primera guerra mundial que podría acabar y que ya muchos estaban viviendo a través del rezo del Santo Rosario, la consagración de los sábados primeros de mes
al Inmaculado Corazón, la consagración al Inmaculado Corazón y posteriormente el aviso de que si no cambiaba la humanidad, de que si no se consagraba a Rusia al Inmaculado Corazón, esta esparciría sus errores por el mundo, cuestión que estamos viendo actualmente, pero además habría una segunda guerra. Rusia por el comunismo. Y pues hubo una segunda guerra mundial porque la gente no escuchó. También se pedía mucho por las almas de los pecadores que pues caen al infierno. Y ahora vemos pues las consecuencias de muchas almas que quizás en estos momentos están muriendo sin los medios que normalmente la Iglesia pone a nuestro alcance a través de sus santos ministros, los sacerdotes. Y después de Nuestra Señora de Fátima, que quedó un poco inconcluso porque no se obedeció ni se llevó a cabo todo lo que Nuestra Señora de Fátima pidió, vino para nosotros otras apariciones, como es la aparición de Garabandal, que bueno, esa no está aprobada, pero la mencioné porque tiene relación con lo que se dijo en Fátima, y otras dos aprobadas muy importantes, entre esa Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam, que habla del quinto dogma mariano que se ha de proclamar un 31 de mayo y que habla sobre la corredención, sobre que la Santísima Virgen es nuestra abogada y nuestra medianera de todas las gracias. Eso ya lo sabíamos desde la medalla milagrosa. Abogada porque es Madre de Misericordia, eso está incluso en las letanías. Y corredentora porque junto con el Redentor, que es su Hijo Santísimo, ayudó y cooperó a la redención de la humanidad, con su fiat mihi, que significa hágase en mí según tu palabra. Y bueno, después de esto, en una pequeña población de Japón llamada Akita, tenían en un convento una escultura de Nuestra Señora de todos los pueblos que empezó a llorar y derramar sangre, y la cual dio un último mensaje final a todos los obispos y sacerdotes que de no convertirse vendría un gran castigo, que es un poco de lo señalado también en Garabandal. Después de eso, pues tenemos un poco de lo que se ha podido aprobar en Medjugorje, pero sobre estos 10 secretos no se ha dicho más y sabemos que siguen en revisión, al igual que muchas y muchas y muchas revelaciones que se han dado a lo largo de todo el mundo de la Santísima Virgen, de nuestro Señor Jesucristo, y esto porque nuestro Señor no hace nada sin avisarle a su pueblo, pero además porque hasta que cesen y termine una manifestación espiritual a una persona, se entra en revisión. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que deberíamos revisar. Obviamente hay muchas más que quisiéramos revisar, ¿no? Como Du Soler, Pondman y muchas otras apariciones que no puedo mencionar ahorita. Entonces, sigo leyendo. Y esto es un dolor muy profundo de nuestros dos corazones, por predicar en esta humanidad como en un desierto, pues nuestros corazones de Jesús y de María son los dos testigos también del Apocalipsis, que estamos ante el trono de Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 1 al 14. Y aún os habéis dado cuenta. Leer las Escrituras y pedir al Espíritu verdad y discernimiento. Aún quedan muchas profecías por cumplirse y todos los estamos indicando en las Sagradas Escrituras a través de nuestros mensajeros y profetas modernos. Escuchadnos por ellos, ya no hay tiempo, ya el tiempo que tenéis es el de su cumplimiento. Por ello os están pasando las cosas que estáis viviendo, y no debe de extrañaros, se os está avisando con mucho tiempo, y eso fue en el 2010, pero aún podéis entrar en esta barca de los corazones de Jesús y María. Casualmente, nuestro Señor, a través de su y
venerada Madre Santísima le dijo a César Yo Soy de María que el arca ya estaba por cerrarse. Mientras que el mundo y la falsa iglesia se hunden, vosotros sobreviviréis a la hecatombe y llegaréis a mi reino de la paz y del amor, que es y será como el paraíso terrenal donde puse a Adán y Eva, y esto lo volvemos a repetir, volverá a la vida que Adán y Eva tenían en un origen en el principio, es decir, en la creación, la vida de la divina voluntad a la cual todos están invitados a vivir y a entrar, porque cada quien tiene una vida divina esperándolo en los brazos de nuestro Señor Jesucristo en su cruz, por medio de la cual nos redimió, y esto no es cosa difícil, es simplemente tener la intención y empezar a reparar, a leer y a conocer de este reino magnífico que es el reino del Fiat Supremo o del Fiat Divino. Y nuestro Señor continúa, porque yo soy Rey de cielo y tierra y tengo que reinar, no solo espiritualmente y en los corazones, como ahora está en esta primera tierra y primeros cielos. Apocalipsis 21, versículo 1. Sino en la tierra nueva y los cielos nuevos, que no es esta tierra ni este cielo, ya os lo he dicho muchas veces. Repasar estas confidencias y observar que el cielo nuevo no será como este que tenéis ahora, material y contaminado, sino que además de ser purificado atmosféricamente, espiritualmente tendrán conexión los del cielo con los de la tierra, no solo espiritual como ahora, sino también corporalmente, como los que vendrán conmigo en la primera resurrección. Muchos de vuestros familiares y amigos que ya se fueron y están esperando estos momentos y encuentros. Será la paz mesiánica tan anunciada por Isaías que os he dicho al comienzo. Isaías capítulo 65, versículo del 17 al 25. Mi Santa Madre y yo le llamamos venida intermedia, para diferenciarla de la primera y segunda, pues será distinta. Yo vendré como Jesús resucitado y glorioso, como Rey de paz y de amor, como Señor y Maestro con mi Santa Madre, como Reina de la paz, y todos mis elegidos de la primera resurrección, para acabar la predicación de mi Evangelio en toda la tierra, como está escrito en Isaías 66, versículo del 18 al 22. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán y verán mi gloria, porque en ellos enviaré mi señal, y algunos de los supervivientes a las naciones, que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria, la verán. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, palabra del Señor, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Os dejo aquí, seguid leyendo, leed la Biblia, hijos míos, y estas citas que os damos. Os bendigo y os amo, mi paz os doy y mi paz os dejo. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Bueno, hasta aquí un poco de lo que nuestro Señor nos inspira a darles. No crean que esto es preparado, nosotros tenemos días difíciles, luego días muy largos donde nuestras últimas conexiones en WhatsApp pueden ser tardadas, incluso hasta las 3 de la mañana, pero tratamos un poco de obedecer a nuestro Señor, que es lo que nos queda, es nuestra responsabilidad a final de cuentas, y pues ahora con la preparación de estos conferencias por grupo y también de estas lecciones de catecismo, pues vamos a estar un poco atareados, pero en el orden divino nos ponemos a sus órdenes. Buenas noches, que tengan un lindo descanso. Que tengan un lindo descanso y Dios los bendiga a todos. Amén.